Vaya, el invierno parece estar más frío este año. Ven, quiero contarte una historia que estoy seguro te gustará. ¿Listo? ¡Comencemos! El faro y el barco. No sé cuánto tiempo llevo aquí. No sé cuánto tiempo mi familia lleva aquí. Recuerdo las historias que mi abuelo me contaba. Recuerdo las aventuras que él vivió junto a su padre. Solía relatarme historias durante horas, el cómo aprendió a ser un vigilante del faro. Me decía que se sentaba durante horas a ver el horizonte mientras su padre estaba en la cima del faro. Una vez me contó que logró ver más de 100 barcos en un mes, e incluso de niño tenía una libreta donde solía apuntar la hora y el color de la bandera del navío que se veía venir a lo lejos. Fue así hasta que una noche de invierno vi un barco llegar antes del atardecer. Una tormenta de nieve dificultaba el poder ver el horizonte y le era difícil apreciar la bandera. Apenas si podía distinguir que era un barco de 3 velas. Pero podía ver que se notaba viejo, desgastado, y eso se le hacía más evidente a como el barco se acercaba más a la costa, a un ritmo lento, como si el tiempo no corriera. Mi abuelo cuenta cómo su padre esa noche no se quedó en el faro, sino que más bien decidió quedarse con él y su madre. Y justo antes del amanecer, mi abuelo se levantó y siguió a su padre hasta el faro. El barco estaba en el muelle. Fue cuando notó que su padre se dirigía al muelle y no al faro. Siempre que mi abuelo contaba esta historia, sus ojos derramaban lágrimas y terminaba contando cómo su padre se subía al barco para nunca más volver. Mi abuelo se encargó del faro a partir de ese día. Él le enseñó a mi padre todo lo que sabía con respecto al mar, y aunque siempre quiso ser marinero y conocer el mundo, decidió quedarse en el faro, esperando ver aquel barco de nuevo, esperando ver a su padre volver. Un día de invierno, cuando yo era un niño, apenas estaba empezando a ir a la escuela. Mi padre trabajaba en el faro y mi abuelo se dedicaba a sentarse y ver el horizonte hasta el atardecer, hasta que por fin vio venir ese barco de nuevo. Mi padre me contó que ese día el abuelo pasó la noche en nuestra casa, que se despidió de él y que por la mañana siguiente se marchó con el barco. Nunca más lo volvimos a ver. Cuando murió mi madre, mi padre cayó en depresión. Creo que nunca logró superarlo, y realmente yo aún sufro por ese trágico día, así que de cierta manera entiendo su sufrimiento. He tratado de sacarlo de casa, de que pase más tiempo con mi familia y conmigo, pero su memoria ha fallado con el tiempo y cada vez le es más difícil recordar incluso mi nombre. Mi padre siempre se negó a contar lo que había hablado con mi abuelo esa noche. Solo se limitaba a decir que algún día lo entendería. Pero realmente, para mí no tiene sentido. ¿Por qué mi abuelo y su padre se marcharían en aquel barco? Me pregunté eso durante años, hasta que lo vi. Mi padre estaba sentado en el muelle, era invierno, y una tormenta parecía aproximarse a lo lejos. Estábamos recogiendo provisiones en la tienda de la isla. Fue cuando noté que mi padre estaba con su mirada perdida en dirección al mar. Cuando terminé de llenar la camioneta me acerqué a él y pude ver a lo lejos un antiguo barco con 3 velas. No se distinguía bien su forma por la tormenta, pero antes de que la puesta de sol terminara, lo vi llegar a la costa. Mi padre se acercó al muelle y se quedó viendo el barco por un buen rato. Luego volvió conmigo y pasó la noche en mi casa. Esa noche no dormimos. Él, mi hijo y yo hablamos durante toda la noche, contamos historias y recuerdos de nuestras vidas, hasta que antes del alba, él me pidió que saliéramos de la casa. Empezamos a caminar por la costa y me dijo: hijo mío, sé que nunca entendiste la razón de por qué se marchó mi padre, así como yo no entendí el por qué mi abuelo se marchó. Pero es parte del camino de la vida, un ciclo que se cierra y otro que se abre. Ahora ha llegado la hora de que me marche, para seguir mi camino en el mar. Nunca olvides lo mucho que te amo y que siempre he estado orgulloso de ti. Después de eso, se marchó caminando por el muelle y pude ver el barco al final del muelle, un barco blanco de 3 velas, sin una bandera o nombre que lo identificara. Cuando mi padre se acercó a él, el puente bajó.
La figura de dos hombres se vio bajar del barco, para luego subir con él. Lo vi marcharse en el horizonte, para nunca más volver. No volví a saber nada de ese barco. Intenté investigar con las personas del pueblo, pero todos se negaron a darme información. Más que a todos nos tocará subir algún día. Descubrí que no solo mi padre, mi abuelo y su padre habían subido en él. Ahora solo lo recuerdo como el barco blanco de 3 velas. Y aunque su estructura se ha ido borrando de mi mente con el tiempo, aún trato de recordarlo. Ahora solo paso sentado en la costa viendo el horizonte. Sé que algún día ese barco vendrá por mí. Sé que ese barco blanco vendrá a llevarme pronto. Lo puedo sentir. He tratado de estar más tiempo con mi familia. He tratado de recordar las historias que me contaba mi abuelo para contárselas a mi nieto. Pero con el pasar del tiempo, mi mente se ha vuelto confusa. A veces olvido el nombre de mi propio hijo, pero sé que lo amo y sé que estoy orgulloso de él. Se convirtió en un hombre fuerte y trabajador. Sé que es mejor que yo en todos los sentidos. He visitado la tumba de mi madre y mi abuela y la de mi esposa y he llorado recordándolas. Trato día a día de no olvidarlas y no olvidar la historia del barco, pero poco a poco mi mente la saca de mi recuerdo. Estoy seguro de que vendrá en este invierno, pero no quiero subir. Tengo miedo de irme con él. Tengo miedo de no volver a ver a mi hijo. Tengo miedo de dejar mi hogar atrás. Le temo a no volver. Quisiera saber por qué las mujeres no se van en el barco. Quisiera saber por qué mi madre tuvo que morir en esta isla. Por qué mi querida esposa, mi casa. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es que llegué aquí? Esa tormenta de nieve se acerca muy rápido. ¿Mi hijo? Debo ver a mi hijo. Eso es un barco. Muy bien, mis queridos amigos. Espero que esta historia les haya gustado. Y ojalá que les haya dejado algo en que pensar. Porque no importa por qué estés pasando. Sé que son momentos duros y tal vez ya te estés rindiendo. Pero debes aguantar. Todo se soluciona algún día. Nunca te rindas. Un huracán no dura toda la mañana. Solo debes resistir hasta el final. Y después de la tormenta, verás salir el sol de nuevo. Nos vemos pronto